Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les habla Paolo Valera y estamos aquí en el en vivo de los miércoles, que ya venía extrañándolos. Y pues dije, vamos hoy día pues a tocar un poquito sobre una de las enfermedades que más ataca a la población mundial, ojo, a la población mundial. Inclusive, pues antes era como la enfermedad de los adultos y ahora pues es la enfermedad de los adolescentes. Y es increíble cómo ahora adolescentes, inclusive casi hasta niños, empiezan a sufrir de gastritis. Y entonces obviamente pues esta es la semana de la gastritis acá en el centro. Pues todos los especialistas han dado su punto de vista el día lunes, el día martes, hablando sobre las emociones y la gastritis, ¿no? Y pues ahora me ha tocado a mí explicar cómo es que una persona puede realmente tener una gastritis. Pero yo le quiero contar como siempre las historias, ¿no? O sea, contarles los testimonios, ya que los otros especialistas van a cubrir pues más información. Yo le contaré historias, ¿no? De cómo realmente una persona puede superar una gastritis. Entonces hoy día es un miércoles de contarles historias. Pero primero quiero dar unos saludos a Sharon Osorio, que se está conectando, a Nelly Breña, a Gabriela Ríos Flores, a Rux Ciancas Moriano, que siempre nos acompaña, ¿no? A Luis Brizao, ¿no? Que viene justamente allá de Brasil. Tenemos a RBB, ¿no? De Puerto Rico. Y tenemos también a la gente de Estados Unidos, ¿no? Que nos están saludando. A la señorita Delgado, que también siempre está conectado, ¿no? A la señorita pues Naomi Sarango también. A Mónica Oliva Pebe. A las personas de España que nos ven, de Madrid, de Barcelona. También a las personas de los Emiratos Árabes. También un saludo para todos ellos. A las personas de Portugal. Para las personas que nos están escribiendo y todas las provincias del Perú, el hermoso país que tenemos, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo, Pacasmayo, Guadalupe, de Vegeta también, para la familia de Diana Ramírez, para toda su familia de Vegeta que siempre nos están también viendo, para Eliani Trujillo Zabaleta, para Miriam Barreto, para Mónica Yesenia Palacios Celi de Chimbote y Gabriela Osorio. Un saludo para todas y todos ustedes. Pues a veces yo digo es que la información nos llega en el momento que nos tiene que llegar, ¿no? Quizás sufres de gastritis o quizás has sufrido de gastritis o tal vez tienes un familiar con esta enfermedad que cuando es una semana no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene 10 años, 5 años, 3 años con una molestia estomacal que nunca pasa, que es una enfermedad crónica? Y entonces hoy día, más que todo, yo les quería contar un poquito más sobre los testimonios de las personas y cómo contarles cómo ellos han superado realmente esta enfermedad, ¿no? Que aqueja a muchas personas. ¿Sí? Bueno, también un saludo ahí, mucho cariño para Lidia, para Edith Mercedes también, que se están agregando a este en vivo, para Gloria Romero y Naida Gamero Rodríguez. Bien, bueno, pues le contaré un poquito algunas historias increíbles, ¿no? Tenía un paciente pues que tenía aproximadamente unos 18 o 19 años, recuerdo él, y tenía una gastritis crónica. Este muchachito ya tenía unos 4 años con una gastritis y este muchachito pues llegó a tener sangrado por la boca inclusive, ¿sí? Y no sabían exactamente por qué, pensaron que era en el pulmón, no fue un neumólogo, no había nada, pensaban que era la garganta, tampoco era la garganta, y se dieron cuenta cuando hicieron una endoscopía, ¿no? Que es una cámara que te ingresan, ¿verdad?, por el exófago, por la boca, por el exófago, para tratar de llegar al estómago, y se dan cuenta que este muchachito tenía todo el exófago con varices. Las varices son como si fueran las varices de las piernas, ¿no? Estas venas que se engruesan y estas venas que están abultadas con mucha sangre, en algún momento se revientan o sangran y entonces por eso es que le venía este sangrado. Ahora él tenía una acidez increíble, tenía muchos ácidos y él contaba, ¿no?, que estos ácidos le quemaban
todo el exófago hasta la garganta. Por eso es también que él sufría de molestias de la garganta. Entonces, parte de sus molestias de garganta que tenía, ¿no?, de la laringe, eran producto de los ácidos. Entonces también pasa que muchas personas sufren de la garganta y piensan que es un problema de garganta, cuando en realidad también es un problema gástrico, que los ácidos que van subiendo por el exófago van inflamando constantemente. Por eso es también que muchas personas dicen: Paolo, tengo mayor molestia en las mañanas. Cuando me levanto en las mañanas siento molestia en la garganta, siento un sabor a óxido o un sabor amargo, y es por el estómago, porque obviamente mucha gente también come un poco tarde. Algunos comen y a la media hora o a la hora ya están durmiendo. Entonces obviamente al comer y al acostarme, como todavía el estómago continúa con la digestión, se van produciendo este exceso de ácidos y esto va subiendo. Al estar en una posición horizontal, suben a la garganta, te la inflaman los ácidos y pues luego aparecen estas molestias. Entonces este muchachito, cuando lo revisamos, pues es cierto, tenía las varices, tenía la gastritis, mucha acidez, mucho reflujo, mucho dolor, ardor de estómago, ¿no?, y molestias de garganta, y todo era por el estómago. Todo era por eso. Pero al final llegamos a la conclusión que este problema de garganta era por el estómago, por la gastritis crónica que tenía. Y en el caso de él habían dos problemas. Uno era un microbio y otro era un problema emocional, porque tenía muchos problemas en casa con los papás. Tenía mucha discusión con los papás constantemente, con los papitos, con los padres. Se discutían constantemente, ¿no?, por temas de estudio, porque pues los padres no lo comprendían, le decían que pues que él nunca hacía las cosas, que nunca colaboraba, ¿no?, que esto, que era un vago, siempre le decían eso. Y eso a él dice que le llenaba de mucha rabia, de mucha cólera, de mucha frustración. Y pues se llenaba de todo esto porque se fastidiaba y entonces se peleaba con los papás. Entonces tuvimos que hacer un trabajo emocional con él, ¿no?, hacerlo entender para que tenga una buena relación con los padres. Hablamos con los padres también, ¿no?, para que también los papás puedan tratar de ver otra manera de cómo llegar al hijo. Y entonces lo guiamos a los padres, lo guiamos a él y ayudamos con la eliminación de la Helicobacter pylori, esta famosa bacteria, ¿no?, que le afectaba el estómago. E increíblemente, en un lapso de 4 meses ya no existía la gastritis. Increíblemente, ¿no? Entonces qué bonita historia, ¿no?, de este muchacho. Un saludo para él, para Juan Carlos, ¿sí? Ahora, pues esa es una historia de un muchachito de 18, 19 años, ¿no? Pero luego tenemos otra historia más. Una señorita, recuerdo, de 35 años, ¿no? Esta señorita de 35 años, ¿no?, tenía una gastritis que solo era un dolor y un ardor constante acá en el agujero del estómago. Dolor, dolor, dolor constante acá, y ese dolor se reflejaba hasta la espalda. Entonces ella tenía muchos dolores de espalda. Casi, inclusive, su problema principal de por qué nos buscó era por la espalda. Ella dijo: vengo porque la espalda me mata a cañones. No aguanto el dolor de espalda, no sé qué cosa es, no sé qué está pasando. Había ido pues a verse con un traumatólogo, se había ido con un neurólogo, que había pasado por rehabilitación física, le habían sacado placas, tenía una ligera desviación, había una pequeña escoliosis, pero no una escoliosis como para generar tanto dolor. Y él decía que especialmente el dolor era en las tardes y especialmente en las noches. Y entonces no se explicaba por qué tenía tanto dolor. Y en las mañanas no era tanto dolor, más era en las tardes y en las noches. Además había pasado también tratamientos naturales en otros centros, se había ido a todos los hospitales y no se explicaba ella por qué tenía tanto dolor de espalda, que la mataba, me decía. Ya estaba deprimida, inclusive estaba con depresión, porque obviamente después de haber visitado tantos lugares y no tener una solución, obviamente pues estaba deprimida. Cuando yo le di una revisada, pues me doy cuenta que tenía un Helicobacter pylori, pero que estaba asociado
con una bacteria que se llama Clostridium perfringens, y adicional tenía una Giardia lamblia, ¿no? Que son unos pequeños parásitos que son muy conocidos, que viven justamente en el agujero del estómago. El problema con la Clostridium perfringens, que es una bacteria que puede vivir dentro del estómago, pero que además de vivir dentro del estómago, es que causa mucho dolor de espalda. Y la Helicobacter pylori, obviamente, que es la famosa bacteria que también genera gastritis. Entonces, la asociación de estos tres microbios, la Giardia lamblia, que es un parásito, y las otras dos bacterias, generaban mucha inflamación, mucho dolor. Pero hay que tomar en cuenta que el estómago, las paredes del estómago estaban tan inflamadas y tenían muchos gases aparte, ¿no? El famoso meteorismo intestinal. Entonces, como tenía muchos gases y tenía mucha inflamación de las paredes del estómago, esto se reflejaba hacia la espalda. Por eso cuando ella decía, Paolo, ¿pero por qué me da más en la tarde? Claro, porque después de comer, como tenía una pésima digestión, después de comer se llenaba de tantos gases que los gases empujaban las paredes y tenía el dolor de espalda atrás. Además, y en la noche también la misma historia. Cenaba como a las 9 de la noche, y entonces cuando empezaba la digestión es donde se llenaba de gases y tenía mucho dolor de espalda justo al dormir, porque los gases no la dejaban tranquila. Y ella nunca había relacionado. ¿Qué hicimos? Trabajamos la gastritis, trabajamos todo el problema digestivo, no tanto con el nutricionista, tanto con los otros especialistas más, ¿no? E increíblemente, después de unos meses, ya no tenía dolor de espalda y la gastritis también había bajado. ¿Se dan cuenta? Entonces es increíble, ¿no? Increíble cómo están amarrados. Por eso siempre nosotros hablamos de la salud holística, ¿no? O sea, nuestros tratamientos son integrales. Nuestro método, ¿no? Nuestro método de trabajo es integral. ¿Qué hubiera pasado si la paciente hubiera llegado y la espalda, yo hubiera tratado la espalda? Probablemente le hubiera pasado que no lo hubiera solucionado tampoco con nosotros. Pero como nuestro tratamiento es integral, en realidad yo le estaba trabajando la espalda, pero en paralelo le estaba trabajando el estómago. Cuando mejoró el estómago, ¡boom!, sanó. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, un saludo también para ella, ¿no? Para María. Y ahora también tenemos otra historia más, ¿no? Una señora mayor, ya aproximadamente unos 70 y tantos años, ¿no? Y esta señora de 70 y tantos años había tenido en algún momento, la habían llevado al hospital porque estaba, dice, un día en casa, ¿no? Y ella siempre sufría del estómago. Y aparte era estreñida, ya. Era estreñida, iba al baño cada 4 días, cada 5 días, ¿no? Para esta paciente, ¿no? Que se llama Dayan, ¿no? La paciente Dayan, entonces es muy estreñida, siempre iba cada 4, cada 5 días la pobre, a veces tenía que inclusive ayudarse, dice, con laxantes, ¿no? Y la paciente Dayan, ¿no? Estreñida, súper estreñida. Esta paciente era lo mismo. Un día dice que estaba en casa y de la nada estaba tranquilamente y de la nada, ¡fum!, se desvanece y empieza a botar un coágulo de sangre, ¿no? Y entonces, ¡pum!, se le baja la presión, se desvanece, la llevan al hospital. ¿Y qué había pasado? Se había reventado una varice esofágica. La varice que tenía en el esófago se había reventado, y aparte tenía una úlcera en el esófago, en el estómago. Estaba una herida. Una úlcera es una herida. Y tenía una herida, una úlcera dentro del estómago. Y entonces esto empezó a sangrar. Cuando le sacaron la hemoglobina, un examen para ver el hemograma completo, pues la señora estaba en 7 de hemoglobina. O sea que se había bajado sus valores tremendamente de sangre porque estaba perdiendo sangre y ya no lo había notado. Tenía la gastritis y estaba que perdía sangre. Claro, ella también decía que cada vez que iba al baño, pues botaba poquitos de sangre, ¿no? Bueno, ella pensaba que eran hemorroides por el hecho de que tenía el estreñimiento. Aparte sí tenía hemorroides, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues que se reventó. Ahora, en el caso de esta señora, pues ella tenía mucha frustración, mucha rabia, porque sus hijos tenían mucha cólera con una de las hijas, especialmente con una de ellas, que era con la que la cuidaba, pero chocaba mucho porque
dice, ella contaba que no la dejaban tranquila, que no podía hacer sus cosas, que la cuidaban demasiado, que ella quería salir un rato al parque, no la dejaban ir al parque, que ella quería pues ver algo, no la dejaban ver lo que quería. Entonces tenía mucha cólera. Y aparte estaba muy resentida también, ¿no?, con la esposa de uno de los hijos. Y estaba tan resentida que esa rabia que sentía ella, pues la seguía carcomiendo. Por eso que la rabia, las emociones de rabia, de cólera, de frustración, esas tres emociones, lo que hacen es justamente van hiriendo el estómago. Y se dan cuenta cómo herían el estómago, que ya se produjo una úlcera. Porque para nuestro cerebro las emociones son físicas. Para el cerebro piensa que una emoción, la tristeza, la cólera, la rabia, son físicas. No las ve como algo abstracto. Y entonces va como pasándose la rabia y aguantándose la rabia. Y entonces va hiriendo el estómago y lo va hiriendo. Pues imagínate cómo terminó, con una úlcera tremenda allí. Una úlcera tremenda que le causó un daño. Entonces, en el caso de ella, sí tuvimos que trabajar mucho el lado emocional, ¿no?, para que ella intente reconciliarse con la familia, o que ella intente justamente entender este proceso. No es fácil porque pues ella es una persona de 75 años que ya venía con muchos años teniendo un hábito, porque nuestros hábitos determinan también nuestras emociones, ojo. Nuestra manera de actuar, de reaccionar ante algo, va a producir qué emociones tú sientas. O sea, en otras palabras, no a todo el mundo nos molesta lo mismo. Hay una persona que te puede decir, bueno, no sé, a mí me molesta que una persona sea impuntual. Y otra persona dirá, pues a mí no me molesta. Ya está. Una persona te puede decir, no sé, a mí me molestan los perros. Pues otra persona dirá, pues a mí no me molestan y me encantan los perros. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que no a todas las personas nos producen las mismas emociones, los mismos hechos, las mismas situaciones. Tenía también un paciente taxista. Este paciente taxista todos los días, pero era todos los días, como era taxista, todos los días taxiaba. Y él me decía, Paolo, sufro de gastritis y aparte de diabetes. Y todos los días renegaba. Renegaba primero porque obviamente ya sabrán que en la ciudad pues existe un tráfico increíble, ¿no? Como las capitales de todo el mundo. Hay un tráfico increíble y él era muy renegón, era renegonazo. Entonces agarraba su taxi, pum, cogía y se ponía en rojo y el semáforo otra vez en rojo y si había tráfico y a veces se quedaba atrapado, o si se subía una persona al carro y la persona, no sé, pues no le gustaba una conversación que tenía con la persona, o a veces lo paraba un policía y renegaba con el policía, y si el carro se le mal. Entonces todos los días de su vida era renegar, hacer rabia, hacer cólera, frustración, todo el día y todos los días. ¿Cómo tú logras entonces quitarle una enfermedad de gastritis a una persona que tiene un problema de renegar? Ya me decía, Paolo, he visitado a todos los gastroenterólogos de Lima, creo. A los Master, Buster, Duster, ¿no? A todos ellos los he visitado, a los doctorados que tienen, ¿no?, en gastritis, y pues ninguno se le había sanado. Y no se le iba a sanar porque su problema principal era esa situación. Entonces, ¿cómo le cortábamos esa situación? Pues no había muchas opciones, ¿no? O bien se transformaba para dejar de renegar y empezar a verlo diferente, o dejaba de taxiar y se dedicaba a otra cosa donde no reniegue. Pues la verdad que fue muy difícil. Ese es un caso que duró mucho tiempo, no duró 3-4 meses. Casi nos tiramos un año con él para intentar transformar una mente, porque obviamente estamos hablando de un señor de 50 y tantos años, que ya venía 50 y tantos años pensando de una manera. Entonces, para cambiarle ese chico ahí, pues costó mucho, ¿no? Aparte tenía diabetes, ojo, y aparte tenía otras situaciones adicionales, ¿no? Y de a poquito él fue aprendiendo nuevas formas de pensar, ¿no? Recuerden que tenemos especialistas de terapia emocional. En terapia emocional él fue sacando, limpiando esto. Gracias a Dios, después de un buen tiempo, el señor sanó. Logró superar esa gastritis, superó la depresión que tenía y la diabetes. Y increíblemente, de verdad, los cambios fueron increíbles. La diabetes, la glucosa se reguló, llegó a sus valores normales, siempre un poquitito más altito, ¿no? 110. De lo que antes se le subía a 200, a veces se le subía a 250, a veces 180, y entonces eran muy variados.
y después el tema de la gastritis, ¿no? Que lo superó. Entonces esto demuestra que estos testimonios que hoy día les he contado demuestra de que estas gastritis o problemas estomacales pueden ser diversos en todas las personas. Se dan cuenta, todas las historias son diferentes, todas. Y después hay otras historias ya mucho más raras, ¿no? Siempre recuerdo un caso, un niño de Estados Unidos que atendí, un niñito, y recuerdo que en Estados Unidos este pequeño había pasado un año de su vida, era chiquito, todavía tenía como 6 años, y lo habían pasado muchos médicos porque el niño siempre se quejaba de que le dolía el estómago. Y siempre le dolía. Pues lo habían visto en Estados Unidos, hay muy buenos médicos, y pues lo habían visto los mejores médicos, lo enviaban a las mejores clínicas, y no encontraban el porqué. Le habían hecho todos los exámenes y decía, pero ¿cómo un niño de 6 años puede tener? Le habían hecho exámenes de parásitos, exámenes de bacterias, le habían sacado hemograma, sangre, todo, hasta habían tenido que revisar internamente el estómago y no encontraban el motivo, porque aparte tampoco se notaba que hubiera una gastritis crónica. O sea, pero bueno, o sea, me decía, el estómago no se nota tan maltratado. Entonces, ¿de dónde vienen esas molestias? Esto fue un caso bastante raro realmente que yo traté. Y bueno, ya eso es un caso raro, pero igual lo quería tocar porque este caso al final para mí tenía un cuerpo extraño que le llamo yo. ¿Qué es un cuerpo extraño? Pues no sabíamos exactamente qué lo causaba y después nos dimos cuenta que este cuerpo extraño había sido algo que se había comido, porque él tenía 6 años. Solamente cuando tenía pues 2 años, porque él dice, sus padres me decían, Paolo, mi hijo lo ha tenido ahí nada más, a los meses o antes del año, o al año creo de nacido, ya le empezó a sufrir el estómago. Primero empezaba a hacer como heces verdes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que mensualmente él tenía como diarreitas pequeñas de color verde y no se explicaban por qué. Cuando yo le hice la búsqueda, ¿qué es lo que vi? A mí me salió, en el momento que yo le hago el diagnóstico, me salía que él tenía un cuerpo extraño. Y yo no sabía qué cosa era exactamente, porque decía, un cuerpo extraño puede ser muchas cosas, entonces algo que se había comido, pero no sabía qué. Entonces, bueno, le hicimos la terapia, le hicimos lo que nosotros sabemos hacer, el método que tenemos. Y como a la semana y media me dice Paolo que el niño empezó dice que empezó a tener una diarrea como a las 12 de la noche. Empezó a botar verde, ¿no? Y cuando al rato dice, ¡pum!, sale como un pedazo de plástico, parece que de algún juguete, algo que se había echado a la boca. Dice que quedó atascado ahí, puede ser en alguna parte del intestino. Y eso que estaba ahí atascado, pues era lo que generaba ese problema, ¿no? Y entonces imagínate, nunca se lo habrían encontrado. Porque para encontrar eso, pues era bien difícil, ¿no? Entonces esas cositas nos hacen anotar lo que acabo de decir hace rato, es que todas las personas pueden tener un problema estomacal, pero con diferentes orígenes. Una gastritis, pues no es lo mismo para todo el mundo. Puede ser una gastritis por microbios, por temas emocionales, por cuerpos extraños, por temas de hábitos, por diferentes cosas. Entonces, qué bonito compartir con ustedes estos testimonios, ¿no? de todos estos pacientes que han tenido definitivamente, pues, testimonios de sanación, ¿no? Testimonios de sanación. Bueno, quiero mandar un saludo antes de despedirme a Inés Silva, a Isabel Andrade II, a Janek, a Jesús Estela Sierra Segarra, a Gabriela Osorio, a Charon Osorio, a Brígida Condri, a Siria Guevara, a Lucia Renteria Berneo. Un saludo para todos, para Lucía Renteria Bermeo, Elizabeth Periche, Adela Isabel Aniceto Mestacero, Miriam Barreto. A Rusianca y a todas las personas que están ahí, a Indacochea, y un saludo quizás a los que no he podido pues mencionarlos, a Mónica Ellen y a Jacqueline Sánchez. Pues decirle de que todo se puede sanar. Yo ya ahora no me atrevo a decir que algo no se pueda sanar, pero sí depende el 50% de ti. Solo de ti depende, teniendo un poquito de paciencia, o al revés, teniendo un poquito de fe y teniendo mucha paciencia para que tú puedas acceder a la sanación. Recuerda que si tratas todo a la vez, la parte física, emocional, mental, energética y espiritual para algunas personas, vas a ver grandes resultados y milagros que se puedan hacer realidad, ¿sí? Las recomendaciones, siempre todos los miércoles recomendaré lo mismo. Vitamina C a la avena es lo mejor que puedes colocarte. Ya hay estudios sobre la vitamina C y cómo mejora la gastritis. Hay varios estudios sobre esto, en Europa también especialmente.
También ayudan a regular la glucosa, o sea, el tema de la diabetes les ayuda mucho a regular. Y otros beneficios que ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, si quieres tener una salud pues perfecta, si quieres tener mucha energía, mucha fuerza, vitamina C a la avena, 1 o 2 frascos al mes es lo mejor que puedes colocarte, porque va a asegurar de que tengas una ventaja sobre el bienestar y la salud, ¿sí? Cariños para todos, los quiero mucho, los veré el día viernes en el en vivo, ¿sí? Saludos a todos los que no he podido mencionar, a Judy Armas, a Inés Apaza, a Isabel Andrade de Segundo, saludos para todos, para Tati Milagritos, Marlene, Isabel Villarreal. Recuerden también que pueden hacemos los tratamientos a distancia, nos funcionan muy bien hace años. Recuerden que pueden llamar o escribirnos a los números del centro, sacar una cita y no espere las cosas al final. Recuerda que también nosotros vemos cáncer de estómago y cuando les preguntamos, oye, ¿de cuándo tenía síntomas? La mayoría me dice, pues lo tenía por años y nunca me hice ver. Entonces, o bien visita a tu médico, o bien también puedes hacerlo con nosotros desde el punto de vista alternativo, natural, y no lo dejes pasar. Usa tu intuición. Si has escuchado este video, compártelo, porque compartir es lo más maravilloso del mundo. No existe nada más increíble que compartir con los demás. Comparte este video, que a alguien le va a ayudar, y hazte un diagnóstico con nosotros, bien sea con los especialistas, que son súper buenos en mi equipo de trabajo, o pues conmigo, ¿sí? Y las cosas suceden por algo. Cariños, nos vemos para el día viernes. Chao.